Imagina que tuvieras acceso a las cuentas del gobierno como si fuera tu propia cuenta del banco. ¿Sabes exactamente en qué se ha gastado el dinero el gobierno esta mañana como si fuera tu propia cuenta del banco? ¿Por qué no? Al fin y al cabo son tus impuestos, es tu dinero. No hay razón para que esto no sea así. Y tecnológicamente ahora se puede hacer. Vamos a ver si esto tiene algún sentido, si puede aportar valor al público o no y cómo podría llevarse a cabo usando el Canvas de valor público. Entonces, voy a presentar la transparencia total en tiempo real del gasto público y la actividad económica. Mi nombre es Gonzalo García Tance. El Canvas es un instrumento que es para planificar una actividad. En este caso la actividad sería una propuesta de valor público que está aquí, que se llevaría con esta capacidad, este apoyo, este propósito. Esta sería la propuesta que se hace en todo este entorno. Este es el entorno, la realidad en la que se hace esta propuesta para solucionar unos problemas que hay aquí, y estas serían las consecuencias de aplicar esta estrategia. Vamos a verlo. Vamos a empezar primero con que es la propuesta de valor público. Después sería el entorno en el que se haría esta propuesta. Esto sería los problemas que se quieren solucionar. Esto sería la capacidad. ¿En qué consiste la propuesta de forma concreta? El propósito de hacer esas acciones. Aquí he puesto en el entorno sería quién sale perjudicado, que lo vamos a ver, se van a oponer a estas actividades lo más probablemente. El equipo, ¿quién puede hacer todas estas actividades? O sea, ¿quién tiene que formar parte? ¿Quién tiene que estar involucrado para que estas actividades se lleven a cabo? Es decir, un sistema de transparencia pública total en tiempo real. El apoyo que justifica una acción pública por parte del gobierno. Esto sería el valor público, que serían las externalidades positivas que tiene la propuesta, y el futuro. Vamos sin más dilación con ello. Empezamos con la propuesta de valor. La propuesta de valor público sería: si pudiéramos lograr la transparencia total en tiempo real del gasto público y la actividad económica hasta el último céntimo, monitoreando el gasto público, la recaudación de impuestos, la creación de dinero y la inflación, y hacer que se disponga de conocimientos económicos sin precedentes. O sea, esto a lo mejor ya la agencia tributaria lo puede hacer, pero nosotros lo haríamos para el público en general. Entonces podríamos reducir la mala gestión de la riqueza nacional, desalentar la corrupción, prevenir el despilfarro, aumentar la confianza en el gobierno, fortalecer la democracia y acumular estos beneficios con un efecto compuesto a lo largo de décadas, mitigando los impactos negativos de la mala gestión, el despilfarro, la corrupción, la crisis económica y las decisiones económicas desinformadas en individuos y comunidades. ¿En qué entorno? Pues el entorno sería, depende por países, pero lo que estamos viendo es que el gasto público representa entre el 35 y el 58% del Producto Interior Bruto, más o menos la mitad de lo que produce un país. Los gobiernos y las corporaciones tienen capacidades sin precedentes para monitorear a individuos, incluyendo periodistas y adversarios políticos. Es posible que por el hecho de yo tener mi móvil aquí, haya alguien, una corporación, que sepa que yo estoy en este edificio en estos momentos. Los gobiernos poseen poder coercitivo, tienen el monopolio de la violencia. Y además, o para compensar esto, las leyes de transparencia pues compensan esto, pero brindan una transparencia parcial en la mayoría de las democracias. Tendencias crecientes de transparencia. Este también es el entorno en el que tenemos. Cada vez hay más transparencia. Y además hay nuevas tecnologías, con el rápido aumento de la conectividad a Internet, los motores de búsqueda, blockchain y nuevas tecnologías. Los políticos a menudo prometen actuar en interés
público y promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. Esto es lo que hacen los políticos. Realmente van a terminar promoviendo esta herramienta que estoy sugiriendo aquí. Lo vamos a ver luego. Adopción incremental de dinero digital, banca y métodos de pago electrónicos. Esto permite que seamos monitoreados, que nos vigilen, pero también permite lo contrario, permite que nosotros seamos los que vigilemos al gobierno. Vamos a verlo. ¿Cuál es el problema? La situación que queremos solucionar. El público en general no sabe cómo se gastan los impuestos, es una cosa oscura, no hay mucha idea de cuánto pago de impuestos, porque pago un impuesto aquí, otro allí, otro... y no es claro. Ni cómo la inflación grava sus ahorros y ganancias. Tampoco es claro que la inflación hace que yo sea más pobre o que tenga menos ahorros. Los datos económicos limitados y obsoletos dificultan decisiones de negocio e inversión informadas. Grandes porciones de ingresos fiscales pueden malgastarse, mal gestionarse o ser robadas, beneficiando a las élites políticas. Esto es en mayor o menor medida dependiendo del país en el que estés. Pero esta situación existe. Estas ineficiencias frenan el crecimiento económico a largo plazo y erosionan la confianza en el gobierno, aumentando el riesgo de inestabilidad política y autoritarismo. Políticos y medios suelen engañar al público, medios de comunicación me refiero, suelen engañar al público sobre las realidades económicas fomentando la ignorancia. Miedo a la vigilancia masiva por parte de gobiernos y corporaciones. La ley de transparencia ofrece datos fragmentados, atrasados y costosos de analizar, en lugar de unos datos bien estructurados, fáciles de analizar, inmediatos, y que todo el mundo pueda entender. Todos estos puntos socavan la democracia y el bienestar social. Bueno, pues ya hemos visto el problema. El siguiente paso que vamos a ver es la capacidad. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues creando una base de datos. Una base de datos pública distribuida en dos capas de base de datos con una tecnología de tipo blockchain que suena muy difícil de entender, pero es muy sencilla. La idea es muy básica. A cada céntimo digital se le añade un número de seguimiento. Y entonces lo que se graba en la base de datos no son las transacciones, no es que yo te pago a ti 20 euros, es que 2.000 céntimos de euro pasan de una persona privada, no sabemos quién, a otra persona privada, no sabemos quién, pero podemos seguir esos 2.000 céntimos de euro. Es añadirle un número de seguimiento a cada céntimo digital. Y en la segunda capa sería una capa de verificación, en la que el banco, si yo te he pagado 20 euros, yo en mi abstracto del banco veo una referencia que es un hash, con lo cual puedo ir a la base de datos y ver que una persona privada ha pagado a otra persona privada 20 euros. Y esa segunda capa tiene que coincidir en montos, regiones, fechas y conceptos con la primera capa donde están los números de seguimiento. Y la privacidad está garantizada porque no se puede registrar ninguna información personal en la base de datos. O sea, por más que tú quieras meter ahí un nombre, no se puede meter un nombre porque la base de datos no lo acepta. El siguiente paso es el propósito. O sea, ¿para qué montar esta base de datos? Pues esta base de datos se monta para aumentar la transparencia gubernamental, hacer que los servidores públicos rindan cuentas, reducir el despilfarro, la mala gestión y la corrupción y proporcionar datos económicos en tiempo real al público, empoderando decisiones informadas de individuos, empresas y gobiernos. Por ejemplo, que tú quieres montar una peluquería, podrías saber si la facturación de las peluquerías en tu comunidad autónoma ha aumentado o ha disminuido en los últimos años. El siguiente paso sería
¿quiénes son los perjudicados? Que probablemente se vayan a oponer a esta base de datos. Los posibles perjudicados serían políticos aferrados al poder, en contra de políticos que quieren servir al público. Estos no estarán en contra, los aferrados al poder probablemente sí, porque la transparencia limita su poder. Los políticos, funcionarios y empresarios corruptos o amiguistas. Individuos bien conectados que se benefician de información económica privilegiada. Si hay mejor información económica para todo el mundo, la información económica privilegiada deja de tener tanto valor. Medios apoyados o controlados por estos grupos, los medios de comunicación social que reciben financiación o publicidad de los grupos anteriores. Beneficiarios de redes clientelares y contratistas públicos complacientes, empresas que se benefician de contratos públicos pero que no aportan mucho valor. Y en general oponentes de la transparencia, incluidas organizaciones criminales y aquellos contrarios al progreso, justicia o bienestar. Quiero aclarar aquí que de ninguna manera esto es sustituir el dinero en metálico, esto es solamente una base de datos para estudios estadísticos del dinero digital. Si tú quieres seguir utilizando dinero en metálico, lo puedes seguir utilizando. La cantidad de información que esta base de datos va a grabar del dinero en metálico pues es muy reducida, es cuando sale del cajero automático y cuando se vuelve a ingresar en el banco, o sea, lo mismo que hay ahora. Acciones potenciales que pueden tener estas personas en contra de la base de datos. Por ejemplo, podrían promover el miedo a la vigilancia masiva y la pérdida de privacidad, confundiendo a la gente, porque realmente es lo contrario, es que nosotros vigilamos al gobierno. Difundir desinformación sobre que las transacciones individuales serán expuestas públicamente. No tiene mucho sentido porque no hay manera de que la transacción esa que has hecho tú privadamente, nadie pueda conectar que lo has hecho tú. Lo vamos a ver, se puede dividir las transacciones que son pagos como poco comunes, se pueden dividir en transacciones más pequeñas y de ninguna manera se puede saber quién ha hecho esa transacción, ni siquiera qué cantidad se ha pagado por esa transacción. Presionar por la implementación de una moneda digital de banco central, es decir, un CBDC, lo que se conocen como CBDC. En lugar de esta base de datos, pues vamos a poner un CBDC, pero un CBDC es exactamente lo contrario, es darle al gobierno el poder de saber exactamente en todo momento qué dinero tienes e incluso poder bloquearlo. Y eso, pues en general los ciudadanos, pues no lo queremos. Utilizar las preocupaciones sobre la privacidad como excusa para bloquear o retrasar la implementación. Suprimir la idea manteniéndola fuera de la discusión pública y la cobertura mediática o alegar que es muy costoso, que no se puede realizar, cualquier excusa es buena. El siguiente paso sería quién puede llevar a cabo estas acciones, o sea, quién necesitamos tener en nuestro equipo. Pues el mundo académico, que proporciona marcos teóricos para mejorar y evaluar el sistema, los influencers y líderes de opinión, sobre todo líderes de opinión en economía, política y transparencia, que impulsan el concepto en el discurso político y entre el público en general, los medios de comunicación que cubren la idea y la introducen en el debate público, los políticos que apoyan este sistema porque quieren tener éxito electoral. Entonces van a ser los políticos, ellos mismos, los que van a acabar apoyando este sistema y haciéndolo realidad, porque quieren tener nuestros votos y va a ser imposible argumentar que no quieren transparencia. Los legisladores que redactan el marco legal para que las instituciones financieras contribuyan a la recolección de datos. Las instituciones financieras que mantienen y actualizan la base de datos y proporcionan datos hash para los registros secundarios. Es decir, te proporcionan una pequeña referencia para que tú tengas seguridad que tus transacciones pasan a formar parte de toda la información estadística de la que estamos hablando.
Los ingenieros de software, economistas y expertos en bases de datos, que implementan el sistema técnico y establecen la granularidad de los datos. O sea, los datos se pueden dividir en pequeñas porciones de tal manera que es imposible reconstruirlos y, por ejemplo, si un millonario se compra un castillo y paga 100 millones de euros, sería imposible saber cuánto ha pagado por eso. Y si salen las noticias de que tal persona ha comprado tal castillo, pues sabríamos pues, lo mismo que sabemos ahora. Los emprendedores desarrollan interfaces amigables para que el público acceda a los datos. Es decir, la base de datos estaría accesible online, pero sería muy difícil de navegar. Habría muchas pequeñas empresas o grandes empresas, como por ejemplo Google, que te haría una interfaz en la que tú pudieras acceder a los datos que te interesan. Y el Banco Central, que asigna los números de seguimiento únicos a cada céntimo en circulación, aunque el Banco Central no sabe quién los posee. ¿Sabe los números de seguimiento que existen? Bueno, todo el mundo lo sabría porque están en la base de datos. Los asigna, el Banco Central los asigna, pero solo el banco sabe que tú tienes esos números de seguimiento. Ni siquiera tú mismo sabrías que los tienes. Solo el banco lo sabría, que es lo mismo que sabe ahora. El banco sabe cuánto dinero tienes. El siguiente punto que vamos a ver es quién apoya estas acciones. Porque la propuesta de valor necesita tener un apoyo social para ser llevada adelante. Entonces, ¿quién lo apoyaría? Pues lo apoyarían los contribuyentes, los que pagan impuestos, los votantes y el público, que en general abogan por una mayor transparencia, sobre todo en el gasto público, y tener buena información económica del país, pues también es beneficioso para la mayoría. Las organizaciones de transparencia y el mundo académico, que proporcionan investigación fundamental y promueven el sistema. Y los influencers y líderes de opinión que impulsan la conversación y el apoyo público. Veamos cuáles serían el valor público que esta base de datos tendría. Pues lo primero es generaría una mayor confianza pública en el gobierno debido a la transparencia. Habría una reducción de la corrupción, de la mala gobernanza y la mala gestión. La democracia se fortalecería porque tendrías una mayor participación y un mayor sentido de pertenencia entre los ciudadanos al saber cómo tu gobierno se está gastando tu dinero, tus impuestos. Habría mayor estabilidad política. También habría menos quiebras debido a que las decisiones económicas tienen mejor información, están más informadas. Habría una reducción en la frecuencia y severidad de las crisis económicas, por la misma razón. Habría una mayor riqueza nacional mediante un gasto público eficiente y la acumulación de todos estos efectos positivos anteriores durante décadas. Habría un mayor escrutinio público de las acciones del gobierno. Habría una reducción drástica de los costos para acceder a los datos de la ley de transparencia. Ahora, si tú quieres acceder a datos del gobierno usando la ley de transparencia, tienes que rellenar un formulario, dárselo a un funcionario, el funcionario lo tramita, lo lleva a un comité, el comité lo evalúa, dice sí, no, otorgamos esto no, se lo damos a otro grupo de funcionarios, el otro grupo de funcionarios compila una serie de información, o sea, tiene que encontrar primero la información, luego la compila, luego produce un documento, ese documento pasa a un equipo que lo supervisa, le da el visto bueno y te lo dan a ti. Y tú recibes un documento que es enorme, con unas gráficas que a lo mejor no son las que te interesan, con unos datos que no son los que te interesan, has esperado un año y te tienes que aguantar. En lugar de usar la tecnología que tenemos ahora, para que en cuanto al gasto público, los impuestos, pues tengamos una transparencia automática. Es automática, es por defecto la transparencia por defecto, con unos datos estructurados que es muy fácil de comparar. Por ejemplo, podemos comparar cuánto se gasta el Ayuntamiento de Madrid comparado con el Ayuntamiento de Barcelona en cualquier cosa, o cuánto se gasta el Ayuntamiento de Toledo con el Ayuntamiento de Guadalajara.
cosas de este tipo. Una comparación inmediata, porque los datos están estructurados y además hay una cuestión de economías de escala. Pasa a ser todo, entonces eliminas al grupo de funcionarios que tienen que recopilar la información, que se dedican a hacer otras cosas más beneficiosas para la sociedad y abaratas muchos los costos. Y por último, el futuro esperado. ¿Cuál sería el futuro esperado? Pues sería una sociedad más justa, con mayor transparencia en los impuestos, el gasto público y las redes de clientelismo pues se verían reducidas. Mayor riqueza en el mundo, beneficiándose del crecimiento económico compuesto gracias a décadas de transparencia y decisiones económicas informadas. Democracias más fuertes donde los ciudadanos confían en gobiernos responsables. Reducción drástica del amiguismo y la corrupción. Menos crisis económicas con acceso democratizado a la información económica. Un mundo donde la transparencia total en tiempo real del gasto público es una práctica estándar. Lo que es escandaloso es que esto no sea una práctica estándar ahora. Teniendo la tecnología que tenemos, el acceso a medios de computación, de informática, acceso a las bases de datos que se pueden crear, el internet. Y si quieres más información, en este artículo está en inglés. Use of the public distributed layers to track the money of an economy. En este artículo, que es gratuito, está en internet. Si buscas en Google este nombre, esto lo vas a encontrar directamente. Pues explico cómo la base de datos funcionaría de una manera mucho más detallada. Muchas gracias, espero que te haya gustado. Comparte este vídeo, háblalo con tus amigos, dale like, comenta. Si has encontrado algún error, alguna cosa que se puede mejorar, por favor dímelo, contáctame, ponlo en los comentarios, los voy a leer. Muchas gracias.